Hola, soy Lucas Viana, soy médico oftalmólogo, especialista en neurooftalmología y hoy les voy a hablar de neuritis óptica. Para empezar, vamos a hacer un repaso de la anatomía del nervio óptico. Acá a la izquierda vemos un esquema de la retina con todas sus capas. El nervio óptico se forma por la unión de los axones de las células ganglionares de la retina. A estos axones se los conoce como capa de fibras nerviosas en la retina. Y cada nervio óptico tiene alrededor de 1.200.000 fibras. Al nervio óptico lo dividimos en una parte anterior, a la que también llamamos disco óptico o papila óptica, de una parte posterior, a la que conocemos como región retrovulvar del nervio. La diferencia es que la parte anterior no contiene mielina, mientras que la parte retrovulvar sí. El paciente que se presente con una neuritis óptica típicamente va a notar una disminución aguda o subaguda de la visión en uno o los dos ojos, más frecuentemente en un ojo, y algo que es bastante característico es que el paciente note dolor en ese mismo ojo y ese dolor suele aumentar con los movimientos oculares. Así que eso es algo que siempre tenemos que preguntarle al paciente. Otro de los síntomas que el paciente puede notar es la presencia de fosfenos, que son fotopsias inducidas por los movimientos oculares. Después de haber hecho el interrogatorio, empieza el examen en donde evaluamos la mejor agudeza visual corregida en cada ojo. En caso de no contar con instrumental para refraccionar al paciente, vamos a usar el agujero estenopeico. Y después vamos a evaluar también la visión de los colores, que es algo muy importante porque los pacientes con neuritis óptica típicamente van a tener afectada la visión de los colores. Entonces lo que hacemos es mostrarle los números del libro de Ishihara a cada ojo por separado y anotando cuántos números puede identificar el paciente en cada ojo. Y también algo muy útil es mostrarle algo de color rojo, que nosotros siempre tenemos a mano alguna gota para dilatar la pupila, le mostramos la tapita de ese gotero y le pedimos que nos compare cómo percibe el color rojo con un ojo y con el otro. Y lo habitual es que el paciente con una neuritis óptica note al color rojo menos rojo que con el otro ojo. Lo típico es que lo note más naranja. Después les hacemos el campo visual por confrontación, de vuelta evaluando cada ojo por separado. Lo que tratamos de ver es si el paciente tiene un defecto central, paracentral o periférico del campo visual. Esto es muy importante porque también con el campo visual computarizado los pacientes muchas veces tienen dificultades para hacerlo y muchas veces tienen fallas técnicas involuntarias de no entender bien cómo hacer el estudio, así que esto hacerlo en el consultorio es muy simple y nos da mucha información. Después les podemos mostrar una grilla de Amsler y preguntarles a ver si notan alguna mancha o algún defecto en la grilla. Y también tenemos que ver si el paciente tiene metamorfopsias, en cuyo caso vamos a sospechar que la mácula también puede estar comprometida. Después vamos a evaluar los reflejos pupilares, nos fijamos cuán vigorosamente se contrae cada pupila cuando es iluminada por nuestra linterna. Y después lo que vamos a hacer es lo que conocemos como iluminación alternante, en donde vamos iluminando un ojo primero y el otro después, ida y vuelta, buscando ver si el paciente tiene lo que conocemos como defecto pupilar aferente relativo. Este defecto, este signo, nos va a hacer pensar que en el ojo donde está presente ese defecto, el paciente tiene una alteración del nervio óptico mayor a la del otro. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo de un defecto pupilar aferente relativo. El paciente está mirando a lo lejos en un cuarto oscuro y empezamos iluminando las pupilas ida y vuelta, un ojo y el otro. Este paciente tenía una neuropatía óptica derecha, así que fíjense que la pupila del ojo izquierdo se contrae y la derecha se dilata. Esto es un defecto pupilar aferente relativo derecho. Después vemos el fondo de ojo, en donde vamos a ver qué características tienen los discos ópticos. Lo normal es que el disco óptico tenga un color naranja oscuro y que tenga los bordes bien definidos. Lo que buscamos siempre es ver si el disco está pálido o si tiene los bordes poco definidos, en cuyo caso, en caso de los bordes poco definidos, vamos a estar en presencia de un edema de disco óptico. Y después también tenemos que ver si en la retina hay algún otro hallazgo que nos llame la atención y que sea parte del cuadro.
A las neuritis ópticas las dividimos en dos grandes grupos. Tenemos las neuritis ópticas típicas y las atípicas. La esclerosis múltiple es la causa más frecuente de neuritis óptica, es el 50% de los casos, y el grupo de las atípicas en total suma un 20%, pero es muy importante tenerlas en cuenta porque el tratamiento es completamente distinto al de las típicas. Así que es muy importante cuando evaluamos un paciente con neuritis óptica, tratar de con el interrogatorio y los hallazgos del examen físico establecer lo mejor posible cuáles son las posibilidades, las posibles causas. Entonces, las características de estas neuritis ópticas típicas, que son las más frecuentes, se suelen producir en mujeres jóvenes de raza blanca, más frecuentemente. Suelen comprometer a un ojo solo, en la mayoría de los casos. Es muy común que los pacientes tengan dolor en el ojo que aumenta con los movimientos oculares. El defecto del campo visual típico es el central, aunque en realidad está descrito que pueden tener cualquier defecto del campo visual. Algo muy importante que tienen que recordar es que el fondo de ojo puede ser totalmente normal en 2 de cada 3 pacientes, porque el problema va a estar en la parte retrovulvar del nervio y lo vamos a poder ver con la resonancia magnética. En el tercio restante de los casos, el paciente va a tener un edema de disco óptico que por lo general es un edema leve. Y otra característica de estas neuritis ópticas típicas es que tienen una buena recuperación visual con o sin tratamiento. La esclerosis múltiple, como vimos, es la causa más frecuente de neuritis óptica. Está visto que 2 de cada 10 pacientes con esclerosis múltiple van a tener una neuritis óptica como primera manifestación de su enfermedad. Va a ser el debut de su enfermedad. Y los pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente, que es el tipo más frecuente, la mitad de esos pacientes van a tener una neuritis óptica en algún momento del curso de su enfermedad. La resonancia magnética de cerebro que le pedimos al paciente con contraste al momento de la neuritis óptica nos va a ser muy útil para inferir cuál es el riesgo de que ese paciente desarrolle una esclerosis múltiple en los próximos 15 años. Lo que está visto es que si la resonancia magnética de cerebro con contraste de inicio no presenta lesiones desmielinizantes, ese paciente tiene un riesgo de desarrollar una esclerosis múltiple de un 25%. Mientras que si la resonancia magnética muestra una o más lesiones desmielinizantes, el riesgo de ese paciente es un 72%. Acá vemos un esquema de las regiones donde típicamente se ubican las lesiones desmielinizantes en la esclerosis múltiple. En la médula espinal, estas lesiones se suelen ubicar en la región cervical y suelen ser cortas en longitud. Los neurólogos se basan en el criterio de McDonald para poder hacer el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Este criterio diagnóstico fue revisado por última vez en el año 2017 y este criterio lo que pide para poder hacer diagnóstico es que haya lo que se conoce como diseminación en tiempo y diseminación en espacio de estas lesiones desmielinizantes. Diseminación en tiempo implica que tiene que haber lesiones en distintos momentos, y diseminación en espacio es que tiene que haber lesiones en distintos sectores del sistema nervioso central. En el grupo de las neuritis ópticas atípicas hay varias causas. En los casos donde vamos a sospechar que podemos estar en presencia de una neuritis óptica atípica es cuando el paciente tiene menos de 12 años o más de 50, cuando se trata de un paciente que no es de raza blanca, cuando la neuritis óptica es bilateral simultánea, cuando el paciente presenta una neuritis óptica sin dolor o cuando tiene un dolor intenso o duradero, cuando la agudeza visual de inicio está muy comprometida y también cuando el fondo de ojo nos muestra determinados hallazgos que son atípicos para una neuritis óptica del grupo de las típicas. En el grupo de las neuritis ópticas atípicas, la más importante y la que nunca tenemos que pasar por alto es la neuritis óptica en contexto de una neuromielitis óptica. Este cuadro fue descrito a fines del 1800 por De Vic y su discípulo Wolf. Ellos describieron un paciente con una neuritis óptica bilateral simultánea que también presentaba al mismo tiempo una mielitis transversa. Y eso fue lo que motivó que
nombren a esta entidad de esta manera. Después, con el tiempo, se comprobó que esta enfermedad tiene un fenotipo de presentación más amplio y que afecta a otras áreas del sistema nervioso central, no solo al nervio óptico y la médula espinal, y es por eso que ahora se conoce esta enfermedad con el término de desorden dentro del espectro de la neuromielitis óptica. Es una enfermedad que es recurrente y que genera mucho daño con cada ataque. Es por eso que es muy importante hacer un diagnóstico rápido de esta enfermedad para poder instalar un tratamiento inmunosupresor preventivo que disminuya el riesgo de que ese paciente tenga otro nuevo ataque que lo pueda dejar con mayor discapacidad. El hito histórico en el conocimiento de esta enfermedad se produjo en el año 2004, cuando la doctora Lennon y sus colaboradores de la Clínica Mayo presentaron este anticuerpo antiacuaporina 4 o anticuerpo anti-NMO. Lo que se vio es que este anticuerpo tiene un rol patogénico en esta enfermedad y además es un biomarcador muy específico para que podamos hacer el diagnóstico de forma mucho más rápida y concreta de esta patología. Este anticuerpo antiacuaporina 4 cruza la barrera hematoencefálica y se une a la proteína acuaporina 4 que se ubica en los canales de agua de los pies de los astrocitos. Esa unión genera una cascada inflamatoria que termina generando un daño principalmente de los astrocitos y secundariamente de los oligodendrocitos y la mielina, generando una pérdida neuronal severa y un déficit neurológico también severo. El criterio diagnóstico de la neuromielitis óptica fue sufriendo cambios a lo largo de los años. El criterio diagnóstico actual en el cual nos basamos para hacer el diagnóstico es el que se hizo en el año 2015. En este criterio diagnóstico se establecieron 6 características clínicas como asociadas a esta enfermedad, donde las características más salientes y típicas de la enfermedad son la neuritis óptica, la mielitis transversa y el síndrome del área postrema. Para poder hacer diagnóstico actualmente de esta enfermedad, vamos a necesitar que el paciente tenga una de estas 6 manifestaciones clínicas y el anticuerpo antiacuaporina 4 positivo en sangre. Ya con eso podemos hacer diagnóstico. Ahora, si el paciente tiene el anticuerpo antiacuaporina 4 negativo, que un grupo de pacientes con neuromielitis óptica son anticuerpo antiacuaporina 4 negativo, en este caso, si el anticuerpo es negativo o si no lo podemos dosar con el método de ensayo basado en células, que es el método de elección para dosar este anticuerpo, en este caso el criterio se pone más exigente para poder hacer diagnóstico y nos pide que el paciente tenga 2 manifestaciones clínicas y que por lo menos una de esas 2 sea alguna de las 3 primeras. También, además de esto, requiere que la resonancia magnética muestre ciertos hallazgos para poder hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que un paciente con neuritis óptica puede tener de base una neuromielitis óptica? Cuando la presentación sea con una neuritis óptica bilateral, cuando la afectación visual sea severa, menor o igual a 20/200, cuando la resonancia nos muestre que el nervio óptico está comprometido en más de la mitad de su longitud, y también cuando la región más posterior del nervio óptico o el quiasma óptico estén comprometidos. Esto último es muy sugestivo de neuromielitis óptica. Acá a la izquierda vemos una mielitis transversa, una lesión de médula espinal típica de la neuromielitis óptica, que son longitudinalmente extensas, porque abarcan una longitud de 3 o más cuerpos vertebrales. Y acá a la derecha vemos una lesión en la región posterior del bulbo raquídeo, en una región que se le conoce como área postrema. Una lesión en este lugar se manifiesta con hipo, náuseas y vómitos. Entonces, recuerden que la neuromielitis óptica es una astrocitopatía, que el anticuerpo antiacuaporina 4 lo tenemos que dosar en sangre con el ensayo basado en células, y que es muy importante hacer el diagnóstico correcto de esta enfermedad, porque hay muchas medicaciones que se usan para la esclerosis múltiple que pueden empeorar el curso y la evolución de una neuromielitis óptica. Es por eso que es muy importante hacer un diagnóstico correcto. Otra de las causas de neuritis óptica atípica es la neuritis óptica asociada a la enfermedad asociada al anticuerpo anti-MOG. El MOG es una proteína que se encuentra en la mielina y en los oligodendrocitos.
La unión de este anticuerpo anti-MOG a esta proteína genera esta enfermedad. Es una enfermedad típicamente desmielinizante y que en la anatomía patológica tiene similitudes con las lesiones que se ven en la esclerosis múltiple. El fenotipo de presentación de esta enfermedad es muy amplio y la neuritis óptica es la manifestación más frecuente de esta enfermedad. Los niños con neuritis óptica muchas veces tienen neuritis óptica en contexto de esta enfermedad por anticuerpo anti-MOG. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que una neuritis óptica se da en contexto de una enfermedad por anticuerpo anti-MOG? Igual que en la neuromielitis óptica, cuando sea bilateral, cuando la afectación visual sea severa, y en este caso es mucho más frecuente la presencia de edema de disco óptico, y suele ser un edema severo del disco óptico. Un hallazgo que es bastante característico es la presencia de realce perinervio óptico en la resonancia magnética. Esto no lo tienen todos los pacientes, pero de estar presente es muy sugestivo de enfermedad por anticuerpo anti-MOG. Y otra característica que tiene la mayoría de estos pacientes es que tienen una muy buena respuesta a corticoide. De hecho, la respuesta muchas veces es prácticamente inmediata. Con la primera infusión de corticoide endovenoso, los pacientes ya suelen notar un cambio muy favorable. Pero lamentablemente esto no involucra a todos los pacientes, y hay un grupo de pacientes con enfermedad por anticuerpo anti-MOG que hacen neuritis óptica con una evolución tórpida y muy parecida a los pacientes con neuromielitis óptica y anticuerpo antiacuaporina 4 positivo. Otro cuadro que tampoco tienen que dejar pasar por alto es el de una neuroretinitis. Estos cuadros suelen empezar con una papilitis, con un edema de disco óptico, y generalmente luego de 2 semanas se empiezan a agregar unos exudados duros en la mácula que, cuando se presentan de forma bien florida, hacen lo que se llama y lo que se conoce como una estrella macular. Si nosotros no seguimos al paciente de cerca después de haber diagnosticado esa papilitis inicial, nos podemos perder de ver estos exudados duros en la mácula, que es muy importante detectarlos porque estas neuroretinitis pueden ser causadas por agentes infecciosos. Entonces eso nos va a cambiar completamente el enfoque terapéutico. Cuando diagnosticamos una neuritis óptica, el primer estudio que siempre tenemos que pedir, y le tenemos que pedir a todos los pacientes, es una resonancia magnética de órbita y cerebro con y sin contraste. En la órbita vamos a ver típicamente que el nervio óptico presenta una señal hiperintensa en T2 y un realce con el contraste en T1. Y la resonancia de cerebro nos va a permitir inferir cuál es el riesgo de que ese paciente desarrolle esclerosis múltiple a largo plazo, como vimos antes. Acá vemos los hallazgos en resonancia magnética de estas 3 grandes enfermedades: la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica y la enfermedad por anticuerpo anti-MOG. Estas enfermedades pueden superponerse clínica y radiológicamente, pero acá tenemos algunos detalles de ciertos hallazgos que nos tienen que hacer sospechar más una patología por sobre las otras. El OCT de capa de fibras lo pido siempre. Con esto evalúo desde, digamos, cuál es la cantidad de fibras que tiene el paciente al momento del inicio del cuadro, y esto me permite después, repitiendo el estudio más adelante, ver cuántas fibras quedaron en el camino y se perdieron por la neuritis óptica. Y también, en caso de haber edema de disco óptico en esa etapa aguda, me permite cuantificar el edema y tenerlo como referencia para futuros controles. Siempre pido también un OCT de mácula junto con el de capa de fibras. Acá vemos un caso de una corioretinopatía central serosa, que es uno de los diagnósticos diferenciales de la neuritis óptica, que también se puede presentar con esta disminución de la agudeza visual unilateral, aguda o subaguda, y con un defecto central del campo visual. Y en casos de neuroretinitis, como vimos hace poquito, la mácula también nos puede dar detalle, nos puede mostrar esos exudados duros que se forman en la mácula, y muchas veces edema macular asociado al cuadro. El campo visual computarizado nos va a complementar lo que nosotros vimos en el campo visual por confrontación y nos permite objetivizar bien cuál es el defecto del paciente. Y un análisis de sangre también nos puede ayudar a identificar cuál es la causa que está generando esta neuritis óptica. Acá les puse distintos marcadores que se pueden pedir buscando causas para esa neuritis óptica.
No siempre vamos a pedir todos estos del listado, nos vamos a orientar según lo que hayamos visto en el interrogatorio y en el examen físico y cuál sea nuestra sospecha diagnóstica. Ahí vamos a decidir cuál de estos marcadores vamos a solicitar. Hoy por suerte contamos con estos anticuerpos antiacuaporina 4 y anticuerpos anti-MOG que nos ayudan a identificar a la neuromielitis óptica y a la enfermedad por anticuerpo anti-MOG mucho más rápido. Y cuando pedimos estos anticuerpos lo tenemos que hacer siempre, como les dije antes, con el método de ensayo basado en células. Este es el método de elección para detectar esos anticuerpos y si los llegan a solicitar, anoten en la orden que se lo hagan siempre con este método. La punción lumbar nos permite analizar el líquido cefalorraquídeo. Lo que hacemos es buscar la presencia de bandas oligoclonales, que son muy frecuentes de encontrar en pacientes con esclerosis múltiple, pero que no son específicas de la esclerosis múltiple. La neuromielitis óptica y la enfermedad por anticuerpo anti-MOG también pueden tener bandas oligoclonales, aunque menos frecuentes que la esclerosis múltiple, y cualquier desorden inflamatorio del sistema nervioso central también las puede presentar. Pero para lo que nos ayuda hoy en día es para poder reemplazar a este criterio de diseminación en tiempo que pedía el criterio de McDonald. En caso de tener bandas oligoclonales, podemos no requerir esta diseminación en tiempo y podemos hacer el diagnóstico más rápido. El potencial visual evocado lo que típicamente va a mostrar es un aumento de la latencia de la onda P100 cuando hay desmielinización, y en caso de que haya pérdida axonal nos va a mostrar una baja amplitud. Con respecto al tratamiento de la neuritis óptica, nos basamos en un estudio publicado allá por 1992, es el estudio de ONTT. En este estudio se evaluaron a pacientes con neuritis ópticas típicas y se los dividió en 3 grandes grupos. A un grupo le dieron corticoide oral con una dosis de 1 miligramo kilo día, a otros le dieron corticoide endovenoso seguido de corticoide oral, y al último grupo le dieron un placebo. Y las conclusiones a las que llegaron fue que el corticoide endovenoso no cambiaba significativamente el resultado visual final comparando con los otros 2 cuadros. O sea que en las neuritis ópticas típicas, darle corticoide endovenoso generaba resultados similares a largo plazo a no darle ningún tratamiento. Después también se vio que el tratamiento no previene el desarrollo de esclerosis múltiple a largo plazo, y algo que fue muy interesante fue notar que aquellos pacientes que habían recibido corticoide por boca a una dosis de 1 miligramo kilo día tenían una mayor tasa de recurrencia de la neuritis óptica, en los casos de neuritis ópticas típicas. O sea que en un caso de neuritis óptica típica es mejor no dar nada a dar 1 miligramo kilo día. Entonces, cuando tenemos una neuritis óptica, como vimos recién, siempre pedimos resonancia magnética de órbita y cerebro con contraste. Esto es a todos los pacientes. Y en casos de que sospechemos una neuritis óptica atípica, vamos a solicitar el anticuerpo antiacuaporina 4 y el anticuerpo anti-MOG en sangre con método de ensayo basado en células. Si creemos que la causa puede ser de otro origen inflamatorio o una causa infecciosa, vamos a pedir otros marcadores en sangre para tratar de identificar la causa. El tratamiento agudo de la neuritis óptica lo hacemos con corticoide endovenoso, metilprednisolona 1 gramo día durante 3 a 5 días. Lo vamos a considerar en cualquier caso de neuritis óptica y especialmente en aquellos casos que se presenten con una afectación visual severa. En casos de neuromielitis óptica también se da corticoide endovenoso en todos los casos, y en caso de que no haya una rápida respuesta y la afectación visual sea severa, vamos a tener un umbral muy bajo para hacerle una plasmaféresis al paciente. Con la plasmaféresis lo que se logra es hacer una remoción de esos anticuerpos antiacuaporina 4 que tienen un rol patogénico, y muchas veces con ese tratamiento los pacientes se empiezan a notar mejor. En el caso de la enfermedad por anticuerpo anti-MOG, si tenemos una neuritis óptica en este contexto, vamos también a dar corticoide endovenoso durante 3 a 5 días, y en este caso agregamos corticoide oral durante 3 meses para que eso disminuya la tasa de recurrencia de esa neuritis óptica. Y una vez que establecimos cuál es la causa de base
que generó esa neuritis óptica. Si se trata de una esclerosis múltiple, los neurólogos muy probablemente le ofrezcan al paciente hacer un tratamiento con una droga modificadora de enfermedad, un tratamiento inmunomodulador. En caso de que el paciente tenga una neuromielitis óptica, a todos los casos se les va a hacer una inmunosupresión crónica preventiva para disminuir el riesgo de que ese paciente tenga otro nuevo ataque que le sume más discapacidad. En el caso de la enfermedad por anticuerpo anti-MOG, si el paciente se presenta con una neuritis óptica como primera manifestación de esa enfermedad y tiene una respuesta muy satisfactoria con el tratamiento con corticoide, en esos casos solemos esperar al paciente y no hacer la inmunosupresión preventiva, pero si ese paciente con esa primera neuritis óptica quedó con una secuela visual severa, o si ese paciente tiene una recurrencia, un nuevo episodio, ahí sí hacemos un tratamiento inmunosupresor preventivo similar al que se hace con la neuromielitis óptica. Acá les puse una lista de los tratamientos modificadores de enfermedad actuales para la esclerosis múltiple. Tengan en cuenta al fingolimod, porque esta droga está visto que puede generar edema macular en algunos pacientes, y en caso de darse ese edema macular se suele dar en los primeros meses del tratamiento. Es raro que se produzca más allá del primer año de tratamiento. Y es más frecuente que se produzca en pacientes con antecedente de uveitis o diabetes. Y acá por último les dejo un listado de los tratamientos inmunosupresores preventivos en neuromielitis óptica. Acá vemos en el grupo de arriba a las drogas que se utilizan clásicamente desde hace muchos años. Son drogas que se utilizan off-label para esta entidad, en donde el rituximab es la que se utiliza con mayor frecuencia. Y en este listado de abajo les anoté 3 drogas que fueron presentadas en el año 2019 y que son tratamientos que son específicos diseñados específicamente para tratar la neuromielitis óptica y aprobados para tratamiento de la neuromielitis óptica. Estos tratamientos permiten atacar a distintos sectores de esa cascada inflamatoria que se produce en esta enfermedad, y se obtuvieron muy buenos resultados en los estudios. La contra que tienen es que son tratamientos muy costosos. Así que bueno, con eso tenemos un pantallazo general de neuritis óptica. Muchas gracias.